Cordial saludo. Se dirige a ustedes el grupo 408004-7, conformado por los estudiantes Gina Paola Correa Salazar, Ela Susana Durán Negrete, Juan Sebastián González Araujo y Adriana Rincón Díaz, los cuales expondrán y hablarán sobre los elementos artísticos, filosóficos y estéticos que caracterizaron el arte en la modernidad durante los siglos XVIII y XIX. La presente exposición consta de una introducción de información relevante sobre artistas modernos como William Howard, Alan Ramsay, Jacques Louis David y Francisco de Goya. Además consta de unas conclusiones y la respectiva bibliografía. Empecemos. Introducción. La modernidad representó un periodo de profundas transformaciones en la historia del pensamiento, la sociedad y el arte. Entre los siglos XVIII y XIX, Europa experimentó importantes cambios políticos, sociales y culturales impulsados por acontecimientos como la Revolución Francesa, el desarrollo de nuevas ideas filosóficas y el cuestionamiento de las tradiciones heredadas del clasicismo. En este contexto, el arte comenzó a reflejar nuevas formas de comprender la realidad, la naturaleza humana y el papel del individuo en la sociedad. Durante este periodo surgieron diversas corrientes artísticas y estéticas que transformaron la manera de representar el mundo. Los artistas empezaron a explorar temas relacionados con la vida cotidiana, los conflictos sociales, las emociones humanas y las tensiones políticas de su tiempo. Al mismo tiempo, las ideas filosóficas de la Ilustración y los otros movimientos intelectuales influyeron en la manera en que los artistas concebían la razón, la naturaleza y la experiencia humana. En este trabajo se analizarán algunos artistas representativos de este periodo, entre ellos William Hogarth, Alan Ramsay, Jacques Louis David y Francisco de Goya. A través del análisis de sus obras y de su contexto histórico, se busca identificar los elementos artísticos, filosóficos y estéticos que caracterizaron el arte de la modernidad durante los siglos XVIII y XIX, evidenciando cómo estos artistas contribuyeron a la transformación del arte y al surgimiento de nuevas formas de expresión que marcarían el desarrollo del arte moderno. William Howard nació en 1697 en Londres y murió en 1764 en su misma ciudad. Un artista conocido por sus grabados, pinturas murales y satíricas y por sus teorías estéticas que influyeron más en la literatura romántica que en la propia pintura. En 1735 apoyó y logró que se aprobara una ley conocida como la Ley Howard, una legislación que protegería los derechos de autor de los artistas, pues evitando el plagio. En 1753, con su libro El análisis de la belleza, expresó su creencia en la belleza de una forma más completa y compuesta, que dirige una mirada como una especie de búsqueda. Y en este mismo libro abogó por la variedad, la irregularidad, el movimiento y la exageración en aras de una mayor expresividad. Su forma de pintar se basaba en usar colores de tipo pastel más llamativos con unas pinceladas finas, pasando a colores más verdosos y oscuros, con una pintura mucho más cargada. Howard fue uno de los pocos que tanto en la pintura como en los grabados logró captar los cambios y sucesos de la sociedad georgiana y londinense en la primera mitad del siglo XVIII. Para ilustrar estos cambios, pues seleccioné una de sus obras donde se evidencia o se puede apreciar esos cambios en los elementos tanto artísticos, filosóficos y estéticos que pues caracterizaron el arte moderno durante los siglos XVIII y XIX. Su obra, Marriage a la moda o Matrimonio a la moda, realizada en 1743 y 1745. Esta obra está compuesta por 6 piezas realizadas al óleo sobre lienzo. La obra muestra un matrimonio por interés. El conde Squander, que necesita el dinero del rico comerciante para terminar su mansión, y el comerciante que necesita que su hija tenga un título nobiliario para ascender socialmente. Howard fue pionero en usar el arte como crítica social, donde se captura el momento de la transición donde los viejos valores aristocráticos chocaban con el ascenso de la burguesa. Además, también fue pionero en la secuencia narrativa, lo que para muchos historiadores consideran esto como el antepasado de la historieta o el cómic. La serie pues cuenta con un inicio, nudo y un desenlace trágico dividida en 6 escenas, que se titulan El contrato del matrimonio, El cara a cara, La inspección o visita de médico, La toilette o El despertar de la condesa, La muerte del conde y la última, El suicidio de la condesa. A través de esta obra, Howard eleva las escenas de la vida cotidiana al estatus del gran arte, algo que antiguamente pues no era muy común o no era bien visto.
Él introduce el concepto del sujeto moral moderno, pues en lugar de retratar santos o seres mitológicos, pues él retrata a personas naturales comunes atrapadas en vicios. Howard critica el acto del matrimonio, que dejó de ser un sacramento religioso para convertirse en una transición comercial. Critica este pragmatismo extremo que sacrifica la ética por el estatus social. Él buscaba el realismo narrativo, aunque usa una paleta de colores pues pastel y la forma fluida del rococó. Esto solo los emplea para satirizar la opulencia. Cada objeto en esta serie de pinturas cuenta con una historia, tiene una razón de ser y un trasfondo. El uso del rococó es un medio para demostrar que la belleza exterior de la aristocracia solo es superficial. Usa la elegancia en las poses de los personajes para contrastar con la fealdad de sus acciones, creando pues una ironía visual. Introduce esa fealdad cotidiana, como lo podemos observar en la enfermedad de la sífilis, que se observa en la mancha negra del cuello del vizconde, siendo esto también pues una metáfora de la pobredumbre moral de las clases altas. Se muestra la fealdad en el cansancio tras la orgía y la decrepitud física de los personajes que no se oculta. Esta obra pues marca el fin del arte como simple decoración y el inicio del arte como herramienta de reforma social. Lo grotesco se evidencia en la mezcla de cuadros religiosos de gran valor colgados junto a escenas desagradables o ridículas, o también en la elegancia del salón invadida por el desorden de una noche de juerga, lo que se convierte y se percibe como la estética de lo inapropiado. Su obra llegó a la clase media, convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos de arte popular o comercial, con un mensaje social. Les voy a hablar sobre Alan Ramsay, 1713-1781. Fue un pintor escocés destacado del siglo XVIII, reconocido principalmente por sus retratos. Su obra se inscribe dentro del neoclasicismo, un movimiento artístico que buscaba retomar los valores de la antigüedad clásica como la simplicidad, el equilibrio y la armonía, en contraposición a los excesos del barroco y el rococó. Ramsay fue un pintor oficial de la corte británica, retrató a importantes figuras de su tiempo, incluyendo a miembros de la realeza y la nobleza. En el siglo XVIII fue una época marcada por la Ilustración, un movimiento intelectual que promovía la razón, la ciencia y el humanismo. En este contexto, el arte se orientó hacia la representación racional digna del individuo, reflejando valores como la autonomía y la reflexión. Ramsay, influenciado por estas ideas, desarrolló un estilo que combinaba la precisión técnica con una sensibilidad que captaba la personalidad y el carácter de sus modelos. Ramsay buscaba representar a sus sujetos con realismo, pero también con una cierta idealización que resaltaba su dignidad y nobleza. También usaba líneas claras y una estructura ordenada con una iluminación suave que evitaba el dramatismo excesivo. Sus retratos transmitían la idea del individuo como un ser racional y autónomo, reflejando las ideas de la Ilustración. Él empleaba una paleta sobria y una luz delicada que moldeaba las formas con suavidad, creando una atmósfera serena y tranquila. Ahora voy a analizar el retrato de Mary Coop que hizo Alan Ramsay en 1760. Uno de los retratos más emblemáticos de Ramsay fue el de Lady Mary Coop, una aristócrata británica. En esta obra, Ramsay utiliza su característico estilo neoclásico para transmitir tanto la apariencia física como la personalidad de la retratada. Lady Mary aparece en una pose relajada pero digna, con una mirada directa que sugiere confianza y serenidad. La composición es sencilla y equilibrada, centrando la atención en el rostro y las manos. La iluminación de esta obra es suave, resaltando los volúmenes del rostro y las texturas del vestido sin crear contrastes dramáticos. Esto aporta naturalidad y calma a la imagen. Capta con delicadeza la expresión facial, mostrando una mezcla de introspección y nobleza. Los detalles de la vestimenta y los accesorios reflejan el estatus social de Lady Mary, pero sin caer en la ostentación. Este retrato ejemplifica cómo Ramsay combina la técnica con una visión humanista, mostrando a la persona detrás del título social en línea con los valores ilustrados de dignidad y racionalidad. Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián González Araujo y a continuación les voy a hablar sobre el pintor Jacques Louis David.
Este artista fue marcado y transformado por los acontecimientos socioculturales que se llevaron a cabo en su época, la Revolución Francesa, así como diferentes cambios que estaba atravesando la sociedad, como cambios burgueses, sociales y económicos, que llevaron a la redefinición del papel del arte en la sociedad. Durante este contexto, este artista surge como figura importante cuyas obras no solo reflejan los ideales de su tiempo, sino también a una expresión de la realidad más acertada y reflexiva. Temas como la racionalidad, el compromiso político y la construcción de una realidad sensible y estética. De cierta forma quería reflejar la realidad de su tiempo. Es lo que se empezó a conocer como el espíritu moderno. Contexto. Jacques-Louis David vivió en una época de grandes cambios, la Ilustración y la Revolución Francesa. Estos hechos acercaron y marcaron su vida de una forma muy significativa. El arte que antes se veía de forma muy religiosa o para mostrar poder aristocrático, ahora se transforma en una realidad y en una herramienta que transmite ideas políticas y valores morales, el cual cada vez es más asequible y donde el arte se empieza a expresar de forma más abierta e ideal. Hacía fuerte énfasis en ideales universales como la libertad, la igualdad y la fraternidad. David fue un pintor francés con gran influencia en el arte neoclásico. Tomaba como inspiración la mitología y escultura griega. Este artista nació el 30 de agosto de 1748 y falleció el 29 de diciembre de 1825. Fue participante activo de la Revolución Francesa. Después de su encarcelamiento tras la caída de Robespierre, desarrolló una mirada más activa y reflexiva gracias a los movimientos sociales de la época. Con la llegada del nuevo régimen, junto a Napoleón Bonaparte, entendió que debía pegarse a algo más nuevo y moderno. Según las palabras de Google Academics, de Google Arts and Culture, fue en esta época cuando desarrolló su estilo imperio, notable por el uso de colores cálidos al estilo veneciano. David glorificaba a Napoleón adoptando valores revolucionarios y aportó a la abolición de la Academia Real en 1793. Entre sus obras destacadas se puede ver que hacía muchas referencias a temas históricos, acontecimientos, junto a temas como la mitología y las vivencias humanas. Una de sus obras destacadas se llama Apolo y Diana atacando a los hijos de Níobe. Esta obra, con colores vivos predominando tonos cálidos, dramatiza la escena con cuerpos humanos frente a la luminosidad divina. La luz guía la mirada hacia la violencia central la cual está sucediendo, subrayando un carácter trágico. Esta obra enfatiza entre el mito y la emoción caótica. Su composición hace parte de la pintura neoclásica. Francisco de Goya, 1746-1828, fue un pintor y grabador español considerado uno de los artistas más importantes de la transformación entre el arte clásico y el arte moderno. Su obra refleja los profundos cambios políticos y sociales de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Francisco de Goya inició su carrera trabajando para la corte española, pero con el tiempo su arte evolucionó hacia una crítica social y política cada vez más fuerte. Sus obras muestran la violencia, el sufrimiento humano y las contradicciones de la sociedad, especialmente durante acontecimientos como la Guerra de la Independencia, cuando España fue invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte. En el campo artístico, Goya introdujo varias innovaciones que lo acercan al arte moderno. En temas encontramos la guerra, la violencia, la locura, la crítica social y la vida cotidiana. En técnicas estuvo la pintura al óleo y el grabado, especialmente en agua fuerte y agua tinta. En estilo se resaltó el uso dramático de la luz y la sombra, las figuras expresivas y deformadas y la representación emocional más que idealizada. A diferencia del arte académico de su época,
Goya buscó mostrar la realidad humana sin idealizarla. En los elementos filosóficos encontramos que las obras de Goya se relacionan con ideas propias de la Ilustración, como la crítica a la superstición y la defensa de la razón. Un ejemplo claro es su famosa frase representada en un grabado: "El sueño de la razón produce monstruos". En esta idea se refleja el pensamiento ilustrado. Cuando la razón desaparece, la ignorancia y el miedo dominan la sociedad. También aparece una visión más pesimista de la naturaleza humana, anticipando corrientes posteriores del pensamiento moderno. En los elementos estéticos, en las obras de Goya aparecen varios conceptos estéticos importantes de la modernidad. Está lo sublime, con escenas intensas y dramáticas; lo grotesco, con figuras deformes o monstruosas; y lo feo, con la representación cruda del sufrimiento humano. Esto fue muy innovador porque durante siglos el arte europeo se había centrado principalmente en representar la belleza ideal. Y pues Goya rompe con esta tradición y muestra la oscuridad de la condición humana. En sus obras importantes están el 3 de mayo de 1808, que es una pintura al óleo realizada en 1814, considerada una de las obras maestras del arte moderno, que conmemora la ejecución de civiles madrileños tras el levantamiento contra las tropas napoleónicas. En su contexto histórico de la obra, el cuadro fue encargado tras la caída del régimen napoleónico en España. Representa las ejecuciones del 3 de mayo de 1808, día posterior al alzamiento popular del 2 de mayo en Madrid contra la ocupación francesa, y Goya fue testigo de los hechos y convirtió el suceso en una denuncia visual de la brutalidad de la guerra. Por otro lado está la obra de Saturno devorando a su hijo, que fue hecha entre 1820 y 1823. Esta obra forma parte de las llamadas pinturas negras. Es un conjunto de murales que Goya pintó directamente sobre las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, y estas pinturas fueron creadas en sus últimos años. En ellas se refleja una visión sombría del mundo, marcada por la guerra, la enfermedad y la desilusión política tras la restauración absolutista de Fernando VII. Por último, Goya es importante para el arte moderno porque es considerado uno de los primeros artistas modernos. Las razones son porque rompió con la representación idealizada del arte clásico, introdujo la crítica social y la política, exploró emociones oscuras y complejas y representó la realidad de forma directa y perturbadora. Sus obras abrieron el camino para muchos artistas del siglo XIX y XX. Conclusión. En el arte de la modernidad de los siglos XVIII y XIX se caracterizó por un enfoque racional y humanista que reflejaba los ideales de la Ilustración, valorando la autonomía y dignidad del individuo. Artísticamente predominó la claridad, el equilibrio y la inspiración en la antigüedad clásica propios del neoclasicismo, junto con una gradual exploración de la emoción y la subjetividad en el romanticismo. Estéticamente se buscaba la armonía y la sobriedad, rechazando los excesos previos, mientras que filosóficamente se privilegia la razón y la crítica como motores del progreso cultural y social. Esta combinación dio origen a un arte en que no solo representa la realidad, sino que también expresa la transformación profunda de la sociedad humana.